el lugar del bautizo, amén. Fueron cerca de, creo que más de 50 hermanos que se pudieron bautizar, gracias a Dios, de la cual muchos están aquí. Levanten la mano los hermanos que se bautizaron ayer. Gloria a Dios, le damos la bienvenida, amén. Ya son miembros del cuerpo de Cristo, pueden, según su fidelidad, según su obediencia, según su testimonio y su búsqueda a Dios, pueden ser tomados en cuenta para servirle a Dios, para ministrar las cosas santas del Señor, para un ministerio, un cargo, para un trabajo espiritual. Amén. Pero no olvidándonos de que buscar a Dios no es por un cargo ni por un liderazgo. Buscar a Dios primeramente es por mantener una relación de comunión con Dios y una vida de santidad para el tiempo cuando el Señor venga, nos encuentre en santidad, en paz y en comunión con Él. Amén. Eso es lo más importante. Siempre esto guárdese en el corazón. No es ministerio, no es cargo, no es talento, no es don, sino que es la vida de santidad en el Señor. Amén. Luego se le estará entregando los certificados. No sé si mi hermano diácono ya, ok. Se entrega siempre un certificado para que tenga de recuerdo el día y la fecha y el lugar donde se bautizaron. Amén. Es importante siempre este evento. Vamos a abrir la Biblia, por favor, en el Salmo 29. Damos gloria a nuestro Dios. Salmo capítulo 29. Y vamos a aprender algo en esta tarde. Señor, me daba una palabra sobre la importancia de aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Siempre es bueno que la iglesia conozca y sepa cómo yo puedo escuchar la voz de Dios, porque hay cientos de miles de voces que se escuchan en nuestro alrededor, pero no sabemos escuchar la voz de Dios, y en momentos de problemas, cuando más turbados estamos y cuando menos es la voz de Dios que se escucha. Salmo 29, ¿lo tiene? Bien, su palabra dice así, léalo conmigo en el nombre de Jesucristo. Leemos su palabra. Dice: tributad a Jehová, oh hijo de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Versículo 3. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a orar a Dios. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te exaltamos y te glorificamos en esta mañana, Señor. Tu pueblo congregado aquí, como los hermanos que siempre nos sintonizan a través de esta plataforma, Padre, de Facebook y YouTube, la cual nos da la bendición y el privilegio de poder llegar a muchos hogares, a muchos rincones de esta tierra, con una palabra de fe, de esperanza, de bendición, de edificación, de sanidad, de liberación, que hace mucha falta en estos tiempos, Padre. Háblanos en esta mañana, abre nuestro entendimiento, ministra nuestros corazones, salva, sana, libera y derrama de tu Espíritu Santo sobre tu iglesia, Padre. Prepáranos para ese día glorioso y enséñanos en este día, Padre, a saber escuchar tu voz. Dinos cómo tenemos que escuchar tu voz, a fin de que solamente tu voz sea la única que nos dirija, que nos aconseje, que nos instruye, que nos ministre, que nos guíe, Padre, para no caer, Señor mi Dios, en un desenfreno, ni en error, ni en confusión, ni en turbación, sino que tu verdad siempre, Padre, nos sea ministrando a través de tu voz potente y tu voz gloriosa y tu voz verdadera.
en Cristo Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Denle un gloria a Dios. Si puede decir aleluya, diga aleluya. Bien. Escuchando la voz de Dios es el tema de esta mañana. Quiero traer una enseñanza. Es importante siempre estudiar la palabra de nuestro Dios. Hace pocos días recién terminamos un estudio sobre lo que es el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Espero que usted lo tenga en su corazón y siempre lo repase, lo practique y también lo enseñe a aquellos que necesitan crecer en el Señor o que tienen hambre y sed de Dios, porque la palabra es para todo aquel que tiene hambre y sed de Dios. Amén. Ahora vamos a aprender con unas bases bíblicas, unos versículos en la cual fundamentamos esta enseñanza, cómo yo debo escuchar la voz de Dios y cuáles son los pasos o cuál debe ser mi actitud o mi comportamiento para poder escuchar la voz de Dios. Primeramente, debemos tener claro este punto. ¿Cuántos saben que Dios habla? Entonces, eso es lo primero que hay que entender y comprender, porque dicen, ¿cómo Dios me va a hablar? Sí, Dios habla. Amén, Dios habla porque Dios es una persona. Amén. Fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces, todo padre habla a sus hijos, todo padre aconseja a sus hijos, todo padre instruye a su hijo, todo padre corrige a su hijo, todo padre enseña el camino que debe su hijo seguir, siempre para bien, nunca para mal. ¿Cuántos lo creen? Entonces, Dios es nuestro Padre, somos su creación, somos no solamente creación, somos sus hijos ahora, porque estamos en sus caminos, hemos sido lavados y comprados con su sangre y sellados con su Santo Espíritu. Entonces, como hijo de Dios, Dios, nuestro Padre, siempre nos va a hablar, nos va a enseñar, nos va a aconsejar. Pero hay muchas voces que perturban y hay muchas voces que no dejan oír la voz de Dios. Para poder ser guiado y tener éxito y prosperidad y bendición en este caminar, debemos aprender a oír la voz de Dios. El Señor dice claramente, mis ovejas oyen mi voz. ¿No es cierto? Entonces, ¿quiénes oyen la voz de Dios? Sus ovejas. ¿Cuántos somos ovejas del Señor? Solamente las ovejas oyen la voz de su Señor, de su pastor, y me siguen, dice el Señor. Entonces, Dios habla a su pueblo. La única voz que su pueblo debe oír es la voz de Dios. La única voz que su pueblo debe escuchar es la voz de Dios. La única voz que su pueblo debe aprender a discernir, a oír, es la voz de Dios. Cuando le llaman por teléfono, ¿no es cierto? Usted sabe discernir y sabe identificar la voz de un familiar, ¿o no es verdad? Si es su esposa, es mi esposa que está llamando, ¿sí o no? Si es su esposo, es mi esposo. Si es un hijo, usted reconoce la voz de su hijo, porque cada voz es particular. Dios tiene una voz muy particular. Es muy aparte la voz de Dios con la voz del diablo, de los demonios, con la voz de la gente, con la voz de este mundo, con la voz del pecado. Entonces, las voces, siempre va a haber voces en nuestros medios. Lo importante es que aprendamos a saber cuál es la voz que debemos escuchar, cuál es la voz que nos va a bendecir, que nos va a guiar bien y que nos va a aprovechar. Porque no toda voz aprovecha, no toda voz nos guía bien. Hay voces que nos guían mal. Amén. ¿Cuántos lo creen? Hay gente malintencionada y Satanás es uno de ellos, que el Señor lo reprenda, que siempre te va a guiar mal, siempre te va a enseñar mal. El plan de Satanás es que la voz de él se haga escuchar para guiarnos mal, para desviarnos por el camino de la verdad y no poder mantenernos en el camino de la bendición. Él siempre nos va a llevar por camino errado, por camino equivocado. Por eso la iglesia debe aprender a oír la voz de Dios. Ahora, como principio, como fundamento, como fe de la iglesia del Señor, lo que debemos entender también es que la voz de Dios no es cualquier voz. La voz de Dios es una voz tan potente que nadie puede oír la voz de Dios, dice, y estar en pie, ¿sí o no? Pero sin embargo hay una bendición de que cuando dice la Biblia de que todo aquel que oye la voz de Dios muere. Eso no es así. Pero muchas veces lo hemos interpretado literalmente. Pero la voz de Dios, cuando escuchamos, nos hace morir el pecado, nos hace morir la carne, nos hace morir el yo, nos hace morir nuestro ego, hace morir las cosas del mundo, las cosas carnales. Amén. Porque si no, entonces Dios no tuviera comunión con su pueblo. ¿Cuántos lo creen? La voz de Dios sí es potente. Ahora, debemos entender que la voz de Dios es potente.
La voz de Dios es poder. Aquí está diciendo voz de Dios con poder. Voz de Dios que quebranta. Tiene un poder tan grande que quebranta los cedros. Entonces, lo que hemos tenido claro y entendido la voz de las Escrituras es que la voz de Dios no es cualquier voz. No es una voz débil, no es una voz raquítica, no es una voz debilucha, no es una voz que tengo que decirle, Señor, grítame porque no te oigo. No, la voz de Dios es tan potente que quebranta, dice, los mismos cedros del Líbano, ¿no es cierto? Y que hace saltar, dice, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. O sea, Dios, su voz es tan potente, su voz es tan poderosa que a su voz la tierra tiembla. Entonces la voz de Dios es poder, la voz de Dios imparte vida, la voz de Dios da gloria, la voz de Dios trae sanidad, la voz de Dios trae liberación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Lo está creyendo? Diga, lo creo. Entonces es importante oír la voz de Dios. Entonces la voz de Dios destruye todo mal satánico. La voz de Dios hace temblar los mismos infiernos. Entonces la voz de Dios, cuando viene a mí, me ministra a mí, la voz de Dios me libera, la voz de Dios me sana, la voz de Dios me vivifica, la voz de Dios me levanta, me da poder, me da fe, me llena de amor, me llena de vida. La voz de Dios destruye lo que no es de Él en mí, porque Él es celoso con lo que es de Él. ¿Cuántos somos del Señor? Entonces la voz de Dios es importante oírla. Ahora, pregunto, leer la palabra de Dios, ¿será que estoy oyendo la voz de Dios aquí? ¿Usted lo cree? ¿Y por qué no lee la Biblia entonces? Queremos oír la voz de Dios, pero no leemos la Biblia. La voz de Dios, el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, la voluntad, el deseo de Dios está plasmado aquí en la Biblia. Amén. Porque la palabra de Dios es espíritu. Y todo tiene una conexión. Dios con la palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo es la palabra. Cristo es el verbo encarnado. Amén. Cristo es el verbo, Cristo es la palabra. Entonces, hay siempre una relación Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice la Biblia que la voz de Jehová derrama llama de fuego. Le estoy recién dando una introducción a lo que dice el Salmo 29. El 7 dice la voz de Jehová que derrama llama de fuego. Dice la Biblia que su palabra es como llama de fuego, ¿sí o no? Que quebranta. Que su palabra dice que es como martillo. Eso no es así. Ahora, el Espíritu Santo, ¿qué es? Es fuego. Fuego abrasador, fuego purificador. Jesús vino a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Entonces, la palabra de Dios, la palabra es de Dios, la palabra es Cristo, la palabra es fuego, el Espíritu Santo es fuego. Entonces, siempre va a haber una relación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, se está manifestando la Trinidad en su vida y en mi vida. Está ministrando Dios nuestra vida. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo está ministrando nuestro corazón y nos está llevando a un nivel de conocimiento y de fe que necesitamos en estos tiempos. Amén. Jesucristo dijo que el justo por la fe vivirá. Pero por la fe ¿en quién? ¿Y en qué? Por la fe en Cristo. Por la fe en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y por la fe en esta palabra, en esta promesa. Porque aquí hay promesa y herencia para usted y para mí. Entonces hay que creer. Jesús dijo que hay que ser como niños para entrar al cielo. Si usted a un niño le dice, ya mismo te voy a comprar un juguete, él está esperando que termine el culto y dice, papá, ya terminó el culto, me dijiste que después del culto me vas a comprar. Él cree, aunque usted le esté mintiendo o lo esté engañando. Eso no es verdad. Entonces el niño cree. El otro día mi esposa le dice a uno de mis nietos, hijos de Giovanni, que estaba en casa, le dice, él quería un muñeco, le dice ya, el martes, mira lo que dice, el martes te llevo a comprar al Coral, ahí por la casa hay un Coral nuevo, ahí es un centro comercial grande, que había unos muñequitos que vimos otro día, le gustan mucho los animalitos, todo lo que es vaca, todos esos animales, tigre, león, le gustan esos animalitos. Entonces eso dice, el día martes te llevo al Coral. Eso le dijo días atrás. Mire, pasó algunos días y le dijo, despierta, ni bien despierta, le dice a Sonia, le dice mamá, ¿qué día es hoy? Yo, ni por aquí, dice, ¿por qué? No, dime qué día es hoy, un niño de 4 años. Le dice, bueno, dice, hoy, y justo era martes, justo era martes.
Dice, es martes, ¿por qué? Ah, ya es porque tú me dijiste que el martes habría en el coral y el martes tú me llevabas al coral. Oye, él se grabó martes, se grabó coral y se grabó juguete. Hasta que tuvimos que llevarlo al coral y comprarle el juguete, comprarle los muñequitos. Entonces, él cree a todo lo que usted le dice. Eso no es así. La Biblia dice de que hay que ser como niños. Un niño tiene fe. Un niño usted lo para aquí, un niño de meses o de un añito, usted lo para aquí y dice, tírate, él se tira. Porque él sabe que usted lo va a coger abajo. ¿O no es verdad? Él se va a tirar. Porque el niño cree, el niño tiene fe. Entonces Jesús dijo que para entrar en el reino de los cielos hay que tener fe. Ahora, el justo por la fe vivirá. Por la fe en la palabra de Dios. Por la fe en la promesa de Dios. Entonces lo que debe motivarnos, lo que debe inspirarnos a avanzar y a permanecer y saber que veremos la gloria de Dios, es la fe en su palabra, la fe en su promesa. Sé que Dios lo hará. Entonces, vamos a ver 3 puntos importantes de cómo yo debo escuchar la voz de Dios o cómo puedo escuchar la voz de Dios. Vamos a ver 3 pasos importantes a la luz de la palabra. Primero, vamos a Isaías. Isaías capítulo 30, por favor. Amén. Entonces ya hicimos la introducción, tenemos claro que Dios habla porque Él es nuestro Padre, Él es un ser divino y verdadero y tiene voz no débil, voz de poder, voz que truena, voz que da vida, voz que sana, voz que liberta, voz que destruye toda fuerza satánica que los mismos infiernos los hace temblar. Amén. Isaías, ahora, ¿cómo yo puedo escuchar esa voz de Dios para que me dé vida, para que me guíe, para que me hable, para que me enseñe? Isaías 30, vamos a leer 2 versículos, el 15 y el 21. Vamos a asociar esos 2 versículos, 15 y 21. Isaías 30, versículos 15 y 21. Ahí vemos el primer paso, cómo yo puedo hacer para escuchar la voz de Dios. ¿Lo tiene? ¿Qué dice ahí? Porque así dijo Jehová el Señor. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Punto, aparte, hasta ahí nomás. Repito, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Punto. Vámonos al 21. Entonces tus oídos. ¿Qué van a hacer nuestros oídos? Dice, oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces, primer punto, ¿cómo yo puedo escuchar la voz de Dios? Es solamente alejándome de toda distracción. Todo está en la Biblia. Sí. Y son una enseñanza que usted la ve quizás sencilla, pero es muy profunda. Porque si el cristiano no aprende a oír la voz de Dios, entonces no va a discernir entre lo bueno y lo malo y no va a saber lo que Dios quiere. Amén, iglesia. Y hasta donde Dios quiere que nosotros vayamos. Entonces, el primer punto, para oír la voz de Dios, tengo que alejarme de toda distracción. Porque dice claramente aquí que es en descanso, que es en quietud, que es en reposo, donde yo puedo oír la voz de Dios. Entonces, yo no puedo escuchar la voz de Dios si estoy distraído. No puedo escuchar la voz de Dios si estoy distraído con cosas externas, con cosas mundanas. Yo no puedo oír la voz de Dios si estoy preocupado. Yo no puedo oír la voz de Dios si estoy conectado con un problema y el problema me tiene enfrascado. ¿Cuántos han tenido problemas que usted va a orar y no puede orar? Porque el problema está aquí. Usted va a dormir y no puede dormir porque el problema está aquí. Usted va a comer y no le da ganas de hambre, se le va el apetito porque el problema está aquí. Entonces, cuando usted está conectado a un problema, cuando usted está conectado a una preocupación y lo está distrayendo, no va a oír nunca la voz de Dios. Cuando un padre o una madre está hablando a sus hijos o está enseñando, ¿qué es lo primero que se pide? Aparte de toda distracción, apaga el teléfono, apaga el televisor que te estoy hablando, préstame atención a mí, ¿sí o no? Déjate de estar jugando que te estoy
hablando, mírame a los ojos. Usted le dice, ¿sí o no? Mírame. No, mírame. Quiero que me mires y me escuches. Amén, iglesia. Entonces, no puedo oír la voz de Dios si estoy distraído. No puedo oír la voz de Dios si hay algo que me está distrayendo. Si hay algo que me está preocupando. Si hay algo que está interrumpiendo mis sentidos, ¿no es cierto?, espirituales, mi audición. Porque cuando hay mucha distracción o cuando hay mucha bulla, el mundo hace mucha bulla. Escúcheme, el mundo hace mucha bulla que nos impide oír la voz de Dios. Cuando usted en casa está prendida el televisor, está prendida la radio, está prendido por ahí, están licuando a alguien y mamá le dice algo, usted no escucha la voz. Usted no ves que te estoy hablando, le dice la mamá, porque no oigo. Apaga ese televisor que te estoy hablando. Apaga quítate ese audífono que te estoy hablando. ¿O no es verdad? Deja ese teléfono que te estoy hablando y no me estás escuchando. Amén. Porque hay que oír y aprender a escuchar. Oír y escuchar. Amén. Porque claramente dice el Señor, de cierto es cierto os digo, no, que hay que oír la voz de Dios. Todo lo que te digo, dice el Señor, es claro y es verdadero, es eterno. Entonces, Dios quiere que nosotros oigamos. Hay muchos que tienen oídos pero no oyen, dice el Señor. Entonces, es cuestión solamente de tener oídos, sino que saber oír y saber escuchar lo que me están diciendo, asimilar lo que me están diciendo para accionar, para ejecutar, para reaccionar. Si estamos claros. Amén. ¿Sabe que Satanás habla? ¿Sabe por qué la gente anda matando ahorita? ¿Sabe por qué el grado de delincuencia tan elevado hoy en día? Porque la gente se ha dedicado a escuchar la voz de Satanás. Y Satanás es el que le habla a esa gente. Y lo lleva con qué facilidad, sin temor y sin pánico, a coger una arma y a disparar en presencia de quien sea. Ha llegado a un nivel, la maldad tan elevado, que antes se mataba escondido, ahora se mata en plena luz del día. Ahora se mata en plena grupos de personas. Hoy en día se mata aún hasta delante de las autoridades. Hay un video por ahí donde unos militares están comiendo, creo, un encebollado, y una persona está de espalda y llega esta persona. Hay personas aquí, personas acá, personas allá, y el que va a matar está aquí, está de espalda, le dispara, no le sale el proyectil, parece que no ha rastrillado, rastrilla y se da la libertad para rastrillar, y los militares están allá comiendo. Le dispara y lo mata inmediatamente. Y los militares escuchan y se esconde. ¿Por qué se esconde? Porque él tiene libertad de acercarse y disparar sabiendo que hay militares. Primeramente porque las instituciones están tan corrompidas. Estamos bajo un sistema satánico que hacia allá apunta Satanás, hacia el nuevo orden mundial, donde todas las instituciones están confabulando para darle crédito y libertad y respaldo más al criminal que al justo, y quitarle autoridad a las mismas autoridades. ¿Sí sabe? Me recuerdo cuando patrullaba, yo era cabo segundo, no tenía a Dios. Me gustaba darle palo a los ladrones. Yo le daba palo, yo los agarraba y le daba garrote. Y unos morenos grandotes me respetaban en Esmeralda, porque patrullábamos y morenos que cogíamos, morenos que le dábamos palo. No por la raza, sino por el acto delictivo que había y la maldad. Había toque de queda, 7 de la noche, nadie en las calles, que estaba en las calles, se lo cogía y se lo garroteaba. Y nos respetaba. El militar que estaba solo sabe que tenía libertad, si tenía un arma, de disparar, porque había esa autoridad. Hoy en día el único autorizado a disparar es el criminal. ¿Sí o no? El policía tiene que jugar a ladrón policía. ¿No es cierto? Dice, pam, 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 te maté. Nada más. Pero no le puede disparar. Cuando la Biblia dice en Romanos 13 de que por algo lleva la autoridad la espada, ¿sí o no? Para castigar al malo, al que no cumple. Entonces, ha llegado un tan grande la maldad. ¿Por qué? Porque ellos escuchan la voz de Satanás y ha tomado control y dominio. Escuchaba un testimonio de una persona que mató a su esposa, y después un joven que mató a su madre. Y le interrogaba, decía, ¿pero por qué lo hiciste? Y joven tranquila, o sea, personas tranquilas, no metidas en delincuencia. No, dice, yo escuché una voz. Y así comienza todo. Dice, yo escuché una voz que me dijo, mátala. Coge el cuchillo y entiérraselo. Coge tal arma y dispárale. Una voz lo llevó a accionar lo que la voz le decía que haga. ¿Cómo es posible de que el criminal desarrolle
Escúcheme, ¿cómo es posible de que el criminal desarrolle una relación tan íntima con Satanás que lo que el diablo le dice ellos hacen y salen ilesos? ¿No es cierto? ¿Y por qué la iglesia que tiene al Dios Todopoderoso, que su voz es potente, tronante, que quebranta, que destruye, que es fuego, que imparte vida, que sana y liberta? ¿Por qué la iglesia no ha aprendido a oír la voz de Dios? ¿Por qué la iglesia anda turbado y confundido sin saber qué hacer en un problema? Y lo primero que escuchamos es la voz de nuestra conciencia o la voz externa, que para nada bueno nos enseña o nos aconseja. Porque la única voz que nos va a guiar bien es la voz que viene de Dios. Amén, iglesia. La voz que viene de Dios directamente a través de sueño, visión, revelación, a través de la palabra o a través de un hombre, una mujer lleno de Dios que le va a hablar y le va a decir lo que tiene que hacer. Amén, iglesia. Y le va a decir lo que tiene que hacer. Entonces, ¿cómo yo escucho la voz de Dios? Primer punto, alejándome, diga, de toda distracción. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer primero en la mañana? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en la mañana primeramente? Es levantarme y escuchar, ¿qué voz? La voz de Dios. Por eso la oración de la mañana marca la diferencia entre una vida próspera, exitosa, entre una vida fracasada y derrotada y de miseria. Porque la voz que debemos escuchar cada mañana primeramente es la voz de Dios. Amén, iglesia. Porque cada mañana Dios me va a decir lo que tengo que hacer, me va a guiar, me va a enseñar, me va a instruir, me va a aconsejar. Amén. Y para eso no tiene que haber distracción. No tiene que estar teléfono apagado, porque usted va a orar y ¿qué es lo que primero pasa? Le suena el teléfono. Usted va a orar, le suena el teléfono de casa o el teléfono celular. Eso no es así. Usted va a orar, se acuerda que tiene que meter ropa en la lavadora. Usted va a orar, se acuerda que tiene que poner la olla ya para cocinar. Usted va a orar, se acuerda que tiene que planchar una camisa. Usted va a orar, se acuerda que tiene que llamar a la abuelita a ver cómo está la abuelita y después oro. Cuando se da cuenta, usted pasó el tiempo y no oró. ¿O no es verdad? Porque siempre el enemigo lo va a llevar a distraer para cortarlo, porque el diablo sabe que toda persona que tiene intimidad y relación con Dios va a oír la voz de Dios, y esa voz de Dios es tan potente y tan tronante que va a destruir toda fuerza satánica contra su vida, contra su casa y contra su familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el diablo no podrá prosperar sobre un cristiano que ha aprendido a oír la voz de Dios, porque Dios te va a decir lo que tú tienes que hacer. Amén. Entonces en la mañana tengo que oír la voz de Dios. Si vamos a la Biblia, en Mateo capítulo 6, en Mateo capítulo 6, gloria sea al Señor, versículo 6. Mateo 6, 6. Si lo tiene. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se vino a la mente un versículo que lo estoy anotando aquí también, que está en el Salmo 5:3. Si primero abre la Biblia en Salmo 5:3. Amén. Salmo 5:3. ¿Qué dice ahí? ¿Lo tiene? Ya, ¿qué dice el Salmo 5:3? Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces, en la mañana, ese versículo manifiesta el segundo paso, que es lo que queremos aprender en esta mañana. Lo primero es que yo debo alejarme de toda distracción o desconectarme de todo lo que me distraiga, todo afán, ansiedad, problema, preocupación. Amén. Eso es lo primero. Entonces, para yo hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Primeramente, entrar ¿dónde? En un secreto, en un aposento con Dios, que nadie me distraiga. Amén. Que no haya interrupción, que usted esté sola con Dios, que usted tenga una intimidad sin interrupción. En Mateo capítulo 6, lo que decían antes, Mateo 6, de 6 al 8,
Dice, mas tú cuando ores, mire la orden del Señor. Jesús está dando instrucción, Jesús está enseñando, Jesús está aconsejando. En Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, ¿qué tengo que hacer cuando oramos? Dice, entra en tu... Esto está hablando de una oración de intimidad. Una cosa es orar en mi intimidad personal, otra cosa es orar en grupo, otra cosa es orar por un enfermo. Estoy activando y estoy accionando un poder de Dios. Pero lo primero, yo tengo que entrar en aposento para primero oír la voz de Dios. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, significa sin distracción. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, porque Dios te va a honrar y te va a usar. Dios va a poner palabra en ti para ser instrumento de bendición. El 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería seréis oídos. Aquí hay otra enseñanza. O sea, aparte de que yo entro en mi aposento, me desligo de toda distracción, de toda afán, ansiedad, preocupación, desconecto todo el mundo externo, ¿no es cierto? Me entrego en Dios para aprender a oír la voz de Dios. El Señor dice que yo tengo que no ser oraciones de repeticiones vanas. Hay cristianos que pasan de rodillas 1 hora. Pastor, tengo 2 horas, pero en las 2 horas solamente pasan pidiendo lo mismo. Porque el problema los tiene enfrascados y no lo deja tener libertad para orar delante de Dios. Amén. Cuando, escúcheme, y aquí hay una gran enseñanza, que lo quiero conectar con Job. Cuando Job, para que Dios lo levante la prueba y Dios lo bendiga, ¿cuál fue la orden que Dios le da a Job? Que ore por sus amigos, que ore por los amigos que lo habían criticado, calumniado, que lo habían censurado, juzgado, que decía que todo lo que él estaba pasando era porque él estaba bajo pecado, mas cuando era una prueba de Dios. Pero sin embargo sus amigos lo tenían hecho pedazo a Job. Pero Jehová Dios le dijo, ora por tus amigos. Y cuando él oró, dice que Dios lo bendijo a Job. Amén. Entonces, la oración en el aposento no es solamente para hacer una oración egoísta, sino de aprender a entregar mi carga. Vamos a ver ya más adelante. Aprender a entregar mi carga, no, en Dios, que no tenga ningún afán ni ansiedad, y comenzar a orar por la gente que está necesitada. Cuando oramos por los que están necesitados, Dios te va a bendecir a ti, me va a bendecir a mí. Cuando la oración o el tiempo de oración en el aposento, en la intimidad con Dios, lo usamos no solamente para orar para mí, porque eso es egoísmo, sino que ocupo el tiempo para orar por los perdidos, por los presos, por los enfermos, por los necesitados, por las viudas, por los huérfanos, por los hogares disfuncionales, por la gente que está atada y encadenada y presa al pecado. Entonces Dios me va a responder, porque Dios bendice al dador alegre. ¿Cuántos lo creen? Y el dar no solamente es dar algo material, el dar también dar en tiempo, dar en oración, dar en ayuno a Dios, sacrificar ayuno por las almas, sacrificar tiempo de oración por las almas. Y luego dice, Señor, mi problema está en tus manos, tú lo sabes. Porque Él es Dios, porque así está escrito en la Biblia. Amén, iglesia. Entonces, dice claramente que yo no debo de usar vanas repeticiones como los gentiles que piensan, dice, que por sus palabrerías serán oídos. Amén. Entonces, ¿qué enseña la iglesia tradicional? ¿Quién se pegaba antes a las ancianas que rezaban el rosario? El rosario tiene como 50 bolas, creo 100 bolas, no sé cuántas bolas tiene. Oiga, y en cada bola repite lo mismo y lo mismo. Cuando uno era muchacho, uno estaba por el café, por el pan, por la rosca que estaba ahí porque alguien se moría. ¿No es cierto? Pero uno y la abuelito, las ancianas, arrodíllate ahí, que todavía falta. Iba recién por la mitad de esa bola. Y usted miraba ese rosario y era lo mismo cada día, lo mismo cada rato. Entonces, la Biblia dice que no es por las repeticiones de palabrerías vanas que Dios me va a oír, sino que es por la fe. Amén, iglesia. Es por la fe. Entonces, el orar para oír la voz de Dios, primeramente, cero distracción, ¿no es cierto? Cero distracción, me desconecto del mundo físico, de todo teléfono, de todo
comunicación con cualquier persona de problemas y de afán, inclusive y ansiedad y preocupación, le entrego todo en las manos de Dios. Me meto en el aposento con Dios, en el secreto, y no hago oración repetitivas. No estoy la hora repitiendo lo mismo. Señor, ayúdame. Y tú sabes cuál es mi problema. Y mira esto y mira lo otro. Nuevamente repite lo mismo. Dice Dios que no es por las muchas palabrerías que Dios no va a oír. Amén, iglesia. Sino que es por la fe. Amén. Todo es por fe. Y en esa oración, en ese tiempo de intimidad, entonces el Señor dice: tú ya eres salvo. Tú ya estás en mis caminos. Tu problema para mí no es nada. Pero hay almas que se están perdiendo. Déjate perder el tiempo en cosas vanas, repetitivas, que yo sé tu problema y yo ya te voy a ayudar, pero ora por las almas. Amén. Entonces, cuando usted en el aposento, sin ninguna distracción, entiende de que si usted trabaja para Dios, si usted ofrece a Dios, si usted le da a Dios, Dios le va a recompensar. Amén. Dios le va a recompensar. Dios ama al dador alegre. No solamente bendice, Dios ama. Amar es mayor que bendecir. Amén. Entonces Dios ama al dador alegre. Cuando usted da tiempo, cuando usted da oración, cuando usted da ayuno por las almas, porque eso es trabajar para el reino, Dios le va a amar y le va a prosperar y le va más que a bendecir. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Den un aplauso al Señor. Ahora, estamos en Mateo 6. El 8 dice: no os hagáis pues semejante a ellos, a quien a los gentiles, al pueblo religioso, porque vuestro Padre, ¿qué dice? Sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Se da cuenta? ¿Qué sabe nuestro Padre? Que tenemos necesidad, pero solamente unas cuantas cosas. Todo. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas, está en plural, tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Entonces ya Dios sabe su problema y mi problema. Lo que Dios quiere es que tengamos intimidad con Él, que tengamos comunión con Él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, lo segundo que el Señor quiere, gloria a Dios. No nos vayamos todavía al segundo punto. En el primer punto mismo, estamos hablando de que si hay distracción, yo no puedo oír la voz de Dios. ¿Sí o no? Si hay ruido, yo no puedo oír la voz de Dios. Yo tengo que estar en un lugar en secreto, en silencio. Por eso la porción que tomamos dice: porque en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza seréis vuestra fortaleza. Entonces, cuando yo estoy en descanso, estoy en reposo, estoy en quietud, Isaías 30:15, es cuando Dios me va a oír. Dice, y va a venir la voz de Dios y me va a decir cuál es el camino que debo de andar, para que yo no me desvíe en la derecha, dice el 21, ni tampoco me tuerzas a la izquierda. ¿Sí o no? Ahora, está hablando de que no debe haber ningún tipo de distracción, ni de afán, ni problema, ni ansiedad. Ahora, en Mateo 6, versículo 25, nos relata y nos enseña para tener convicción, para estar tranquilo, para que usted diga: ¿y cómo Dios sabe que, por si acaso, déjame repetirle otra vez a Dios? Y usted lleva una hora repitiéndolo, por si acaso Dios te hayas olvidado, por si acaso Dios no me haya escuchado. No tenemos por qué estar afanosos. Dice la Biblia: no estéis afanosos. Amén. Sino que sean conocidas vuestras peticiones en oración, en ruego y súplico con acción de gracia. Pero aquí en Mateo 6, 25, ¿qué dice ahí? Por tanto os digo, no os afanéis. Esta es una enseñanza directamente del Maestro Jesús. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero. Y vuestro Padre Celestial, que dice, las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido? ¿Por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. El 30. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Que dice, hombres de poca fe. ¿Cómo le llama el Señor al que no creen y andan turbados y afanados?
Hombres de poca fe. Luego dice el 31. No os afanéis. ¿Cuál es la orden de Dios? Que no nos, porque el afán nos distrae, el afán nos desconecta, el afán nos turba. Usted se ha visto gente que está preocupada, que tengo que hacer esto, pero escúchame, haz esto. No, es que estoy, sí, pero estás preocupado, afanado, sé que tienes que presentar o hacer esto, pero escúchame, esto es lo que tienes que hacer primero para que puedas salir de esto y presentarlo a tiempo. Pero la gente cuando está afanada no escucha, ¿sí o no? No escucha. Entonces el Señor dice claramente, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Este es el pensamiento que hay todos los días. Pero no buscamos la presencia de Dios, pero no buscamos la dirección, la guía y la voz de Dios. ¿Sí o no? Porque Dios te puede decir, mira, ándate a tal lugar que ahí está la bendición. Amén, iglesia. ¿O no lo cree usted? O Dios le va a decir, espera en tal lugar o anda a tal casa, porque Dios va a usar a esa persona para que te bendiga a ti. Amén. Entonces, Dios te va a guiar. Pero cuando estamos afanados, ¿qué comemos? ¿Y qué beberemos ahora? ¿Y qué vestiremos? ¿Y cómo hacemos? Entonces, usted no va a escuchar la voz de Dios. Luego dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué sabe nuestro Padre? ¿Qué sabe nuestro Padre? Que usted tiene necesidad de ¿qué? De todo, de los más pequeños hasta los más grandes, desde un interior, ¿sí o no? Desde un calcetín, desde un sostén hasta lo más grande, ¿o no es verdad? Nuestro Padre sabe que usted tiene que desayunar, almorzar y merendar. Nuestro Padre sabe si su zapato está con hueco o los zapatos se le sacaron los tacos a la esposa, ¿o no es así? Nuestro Padre sabe, pero ¿qué hay que hacer? Aquí está la clave nuevamente, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas. Ya, vamos a leer con entendimiento. Jesús está diciendo primeramente que no me afane, ni por el comer, ni por el vestir, ni por el hacer, ¿no es cierto? Ni por el beber. Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Ahora el Señor me dice que yo tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer? Es buscar primeramente su reino y su justicia, ¿no es cierto? Y luego dice, y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que yo necesito, las cosas que estoy afanado, las cosas que estoy preocupado, ¿sí? Las cosas que estoy necesitado. Si yo busco primeramente su reino y su justicia, dice, todas estas cosas os serán añadidas. Dios me la vaya. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No lo sé, Él es Dios. Pero que lo va a hacer, lo va a hacer. ¿Lo cree o no lo cree? Pero yo tengo que buscar primeramente su reino y su justicia. Luego termina en 34 diciendo, así que no os afanéis por el día de mañana. O sea, no tengo que afanarme por mañana porque recién estamos hoy. Amén, vivamos el hoy, vivamos el presente. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana, que dice, traerá su afán, o sea, traerá su problema, traerá sus preocupaciones, sus obstáculos. Basta cada día su propio mal. ¿Qué están dando a entender aquí? De que cada día el diablo planea algo malo contra usted y contra su casa. Entonces, ¿por qué tengo que buscar la presencia de Dios? Porque tengo que oír la voz de Dios. Cuando la voz de Dios decimos que la voz de Dios es poder, la voz de Dios es tronante, la voz de Dios es gloria, la voz de Dios es vida, la voz de Dios sana, libera, la voz de Dios destruye la fuerza satánica. Porque cada día Satanás planifica cosas malvadas contra usted y su familia. Entonces, cada día necesito entrar en el aposento de Dios para oír la voz de Dios sin distracción, sin afán ni ansiedad, para que la voz de Dios venga a mi vida y destruya todo afán y todo mal que el diablo quiere presentar en el nuevo día. Cuando usted se levante en la mañana, antes de todo que hacer, a presentarse delante de Dios, como leíamos en antes aquí, claramente, bendito sea su nombre, en el Salmo capítulo 5:13. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Está diciendo el Señor en su palabra que cuando usted y yo nos adelantamos al alba de la mañana, estamos tomando dominio, estamos tomando control, estamos tomando autoridad en ese día, para que ese día sea un día bendecido, fructífero, exitoso, en bendición, en libertad, y que todo lo que el diablo ha tramado para usted en ese día queda desbaratado, cancelado y anulado en el poder de Jesús. ¿Cuántos lo creen?
Pero cuando me levanto apurado y no oro, el enemigo me gana terreno. Porque dice, aquí lo cobré hoy día a este. Aquí me la cobré a esta hoy día. Porque no oró. Porque no se levantó. ¿Sí o no? Porque no se presentó a Dios. Porque no tomó control y dominio del día. Porque no desbarató y deshizo toda obra y plan satánico que trama en el día. Le estoy leyendo y enseñando con la Biblia. Basta cada día su propio mal. Jesús está diciendo y está revelando que cada día el mal va a venir planificado por Satanás. Amén. Porque ese es el trabajo de Satanás. Destruir, robar, matar sueños, matar metas, destruir familias, robar el amor, robar la fe, robar la paz, robar la sanidad, robar las finanzas. ¿O no es verdad? Destruir la familia, destruir la armonía, la unidad. Ese es el plan del diablo. Que entre esposos se despedacen, que entre padre e hijo se odien y se aborrezcan. Ese es el plan. Cada día el diablo va a tramar eso. No lo pudo hacer hoy, dice mañana lo hago. Pero Él no va a descansar y en esta vida siempre estaremos luchando hasta que Cristo venga. Por eso que hay que orar todos los días para que la voz potente y tronante y de gloria de Dios venga y destruya y cancele y desbarate toda obra satánica y te dé poder a ti y me dé poder a mí. Por eso dice claramente aquí, Jehová dará poder a su pueblo. Salmo 29:11. Jehová que va a dar a su pueblo poder. Jehová te va a dar poder para que a través de la voz potente de Dios destruya toda fuerza satánica. Y luego dice, Jehová bendecirá a su pueblo con paz, para que tengas paz todos los días de tu vida, las 24 horas, los 7 días de la semana y los 31 días del mes. Alabado sea su nombre. Pero cuando nos presentamos en Dios y oímos la voz de Dios, amén, iglesia. Entonces, ¿cuál es el primer paso para oír la voz de Dios? Cero distracción, cero afán, ansiedad, preocupación. Entrégueselo al Señor. Pero entre en el aposento. Amén. Entre en el aposento, porque a veces hay mucha distracción. Sí, hay mucha distracción. Y aprenda a decirle a la familia, no me llame para nada, sea quien sea, porque estoy orando, estoy en intimidad con Dios. Y usted también apague su teléfono, porque usted ahora le va a sonar el teléfono. El pastor le llamó. ¿Sí o no? Dice, ve, el diablo se metió ahí. Punto 2. Estamos hablando de cómo escuchar la voz de Dios. Punto 2. Deja que Dios. Ahora, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Primero, lejos de toda distracción. Segundo, dejemos que Dios escuche nuestra voz para que Dios también nos responda. Amén. Entonces el segundo punto es, deja que Dios escuche tu voz, porque cuando tú oras se va a escuchar tu voz y luego Él te va a hablar. Y luego Él te va a aconsejar y te va a enseñar. Vamos a la Biblia, Lucas 3:21. Lucas 3:21-22. Lo segundo es, para escuchar la voz de Dios, yo tengo que hacer que Dios oiga mi voz en oración. Tengo que orar. No puedo oír la voz de Dios si no oro. Amén, iglesia. Alguien decía por ahí, oiga, hay gente que no ora, que no ayuna, que no vigila, que no congrega, y ve a los ángeles subiendo y bajando en calzoncillo cada rato. Y todos los días tienen sueño y todos los días Dios les habla y viven en la carne. Ni siquiera oran, ni ayunan, ni congregan, ni buscan a Dios, ni leen la Biblia. Y es puro sueño, es pura revelación. Y ven ángeles por aquí, ángeles por allá. ¿Sí o no? Y lo ven al pastor en calzoncillo y la ven y lo ven a los líderes. Pero ellos no se ven. ¿O no es verdad? ¿Será que eso viene de parte de Dios? Cuando Dios nos puede responder y Dios nos puede hablar, si primeramente yo no hablo con Él. Esa es la orden. O ese es el orden, perdón. Yo primero hablo. Dios me va a oír y Dios me va a responder, porque Dios quiere que su pueblo aprenda a orar, a tener comunión, a tener relación con Él. Amén, iglesia. Lucas 3:21, ¿lo tiene? Dice, aconteció
que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado como los que se bautizaron ayer. Dice, y orando. ¿Qué hacía Jesús cuando estaba siendo bautizado? Y orando, dice. ¿Qué pasó cuando Jesús oró? El cielo se abrió. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal de paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Cuándo Dios habló? Cuando Jesús oró. Eso está escrito aquí. Luego que Jesús, ¿no es cierto?, fue bautizado y orando. Todo lo que usted haga en Dios es con oración. Jesús estaba siendo bautizado para cumplir toda ley y justicia, pero él lo estaba haciendo en una actitud de oración, de relación y comunión con Dios. Mientras él oraba, Dios se manifiesta. Amén, iglesia. Entonces Dios te va a responder cuando tú primeramente oras. Sí, Dios te va a responder cuando primeramente tú oras. Jeremías, vámonos a Jeremías, rapidito, el tiempo avanzado. Jeremías 33. Jeremías 33, una enseñanza. Jeremías 33. Vamos a leer versículos 2 y 3. Luego nos saltamos 6, 7 en adelante. Versículos 2 y 3 de Jeremías. ¿Lo tiene? ¿Qué dice ahí? Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó, para afirmarla. Jehová es su nombre. ¿Quién está hablando aquí? Diga Jehová. Esto es la voz, palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el 3? ¿Qué dice Dios? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, ¿qué tengo que hacer para que Dios me responda? Clamar primeramente. Dios no dice, te voy a responder primero y luego tú clamas. Dios dice, clama a mí y yo te respondo. En otras palabras, Dios está diciendo, yo te quiero responder, yo te quiero ayudar, yo te quiero resolver tu problema, pero primero tú tienes que clamar. Amén, iglesia. Entonces esa es la orden. Clama a mí y yo te responderé. Entonces, la forma de clamar es el primer punto, sin ninguna distracción, entrando en el aposento, que nada me afane, que nada me preocupe. Amén. Sin repeticiones, sin palabras repetitivas, sino una oración guiada por el Espíritu Santo. Entonces Dios me va a oír, entonces Dios me va a responder. Dice el 3, mire lo que dice el 6 ahora. ¿Para qué? Él responde para nuestra necesidad. Leímos el 2, el 3, vámonos al 6 ahora. El 6 dice, he aquí que yo les traeré sanidad. O sea, cuando usted y yo oramos, Dios va a responder con sanidad. Y les traeré sanidad y medicina. Y los curaré. Dios te va a curar. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. O sea, cuando nosotros oramos, Dios va a responder conforme a lo que usted y yo estamos necesitando. ¿Quieres sanidad? Te envía sanidad. ¿Quieres liberación? Te envía liberación. ¿Quieres provisión? Te envía provisión. ¿No tienes alimento? Te envía el alimento. ¿Quieres vestimenta? Te envía la vestimenta. Amén, iglesia. Dios te va a responder, pero cuando nosotros clamamos, y clamar es orar. Amén. Versículo 7, ¿qué dice ahora? Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. O sea, tu vida, tu casa será restablecida. El problema está que no estamos creyendo. El problema está es que ya le estamos dando la victoria a Satanás, cuando el Señor dice claramente que Él en Cristo nos ha hecho más que vencedores. Y Dios es un Dios que de la nada puede hacer que las cosas surjan. Dios es un Dios que a los que están muertos le da vida. Si tu hogar, si tu fe, si tu finanza, si tu matrimonio está muerto, si tú clamas, Dios tiene poder para darle vida. ¿Lo cree o no lo cree? Dios tiene el poder, porque esa es la voluntad de Dios. Versículo 8 dice, todo esto es en respuesta al clamar. El 8 dice, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Cuando clamamos, Dios va a libertar al que está atado y oprimido por los demonios. Amén. Dios lo va a libertar de esa vida de engaño,
de ceguera espiritual. ¿Cuántos testimonios no hay de hombres y mujeres que han clamado, que han orado, que han ayunado por su matrimonio y Dios lo ha restaurado? Amén. Aquí mismo hubo una hermana que tristemente ya no viene y que casi 2 años pasó orando y ayunando por su marido que estaba con otra mujer y que le decía que no la quería y tenía un hijo con él. Y llorando y orando y ayunando y vigilando hasta que Dios le dio la victoria y lo trajo ese marido que no quería saber nada de Dios, ni nada de ella, ni que sea que la odiaba y la aborrecía. Y terminaron uniéndose, reconciliándose. Dios perdona, porque dice claramente aquí el 8: los limpiaré toda su maldad con que pecaron contra mí, los perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Amén, iglesia. Porque ese es el trabajo de Satanás. Cuando la iglesia ve todo en el mundo y ámbito espiritual, usted no va a permitir que el odio, el resentimiento, la amargura, la venganza le llene su corazón, sino que usted va a pelear la bendición con la palabra. Para eso hay que clamar, para que Dios responda. Y sigue diciendo el 9: y me será a mí por nombre de gozo, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. El 10: así ha dicho Jehová: en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombre y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que representa la casa, la familia de un cristiano, dice que están asolados. No está mi mujer, no está mi marido, no están mis hijos, estoy solo, estoy sola, nadie me ama, nadie me quiere, sin nombre y sin morador y sin animal. Dice, ahí, dice, ha de oírse aún voz de gozo, de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrenda de acción de gracia a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Traerás ofrenda a Dios de acción de gracia y testificarás la maravilla que Dios ha hecho contigo, con tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu salud, en tu finanza, en tu problema. Pero ¿qué tengo que hacer para que esto suceda? ¿Qué tengo que hacer? Diga: clamar. Entonces tengo que clamar. Amén. Tengo que clamar para que esto suceda. ¿Cuánto queremos que Dios nos responda? ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Estar ante un televisor? ¿Estar escuchando los 10 pasos que dicen los psicólogos para el éxito en la familia? ¿Qué tengo que hacer? Viendo la novela, a ver qué es lo que tengo, qué me enseña la novela para yo restaurar o tomar venganza. Porque eso es lo que enseñan las novelas. ¿Sí o no? ¿Qué tengo que hacer? Clamar. Entrar en el aposento, que nada me distraiga. Apague el televisor, apague todo. Y entre en la presencia, abra la Biblia, diga: Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, aconséjame y enséñame. Y Dios le va a enseñar y Dios le va a hablar. Y Dios traerá... Por eso le estoy dando base bíblica para que usted lo vuelva a leer en casa. Y Dios traerá todo lo que dice aquí en Jeremías, del versículo 6 hasta el versículo número 11. Amén. Todas estas bendiciones, ¿o no son bendiciones todo esto? ¿Quién no quiere sanidad? ¿Quién no quiere libertad? ¿Quién no quiere restauración de todas las cosas? ¿Quién no quiere vivir en paz? ¿Quién no quiere tener un hogar estable y armónico? Todos. ¿Sí o no? ¿Quién no quiere que todo el alimento esté en casa ahí? ¿Quién no quiere tener finanzas? Todos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Clamar. Clama a mí. Entonces, todo comienza con un clamor. Clama a mí, yo te responderé. Todo esto es lo que Dios responde cuando clamo. Pero pastor, estoy clamando, pues no me oye Dios. Quizás estás clamando mal. Pedí, dice Santiago, y no recibís porque pedís mal. ¿O no es verdad? Pides, pero pides mal. Estás distraído, no hay una sinceridad, no hay un corazón sano, no hay una quietud, no hay un descanso, no es que estamos afanados y preocupados o estamos haciendo oraciones repetitivas. Por algo Dios no está respondiendo. Pero de que Dios responde, responde. ¿O no lo cree? Él es todopoderoso. Amén. Él es todopoderoso. Su voz es voz potente y tronante. Amén, iglesia.
Vamos a quedarnos hasta aquí y el segundo servicio terminamos con esta enseñanza porque el tiempo ha avanzado. Póngase de pie. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar a nuestro Dios. Si alguien me ayuda en el teclado. Ahora escúcheme. ¿Quiénes de los presentes no tienen a Dios en su corazón? Si alguien no lo tiene, pasa adelante. Si alguien desea entregar o reconciliarse con Dios, pasa adelante. Si no hay nadie, pues gloria a Dios. Segundo, ¿quiénes están con problemas? ¿Quiénes están afanados o preocupados o tienen una petición que realizar? ¿Quiénes? Vamos a orar. Ahí donde se encuentren en la silla, aún los hermanos y hermanas que están en la transmisión, vamos a clamar que esta enseñanza, estamos recién en 2 pasos, abra nuestro entendimiento y nos llene de esa aspiración, de esa expectativa, de ese deseo de ver la mano poderosa de Dios manifestándose a favor suyo, a favor de su hogar, a favor de su necesidad. Amén, iglesia. No adoramos a un Dios muerto, escúchame. No adoramos a un Dios que no responde. No adoramos a un Dios que está sordo. No adoramos a un Dios que tiene oído y no oye, y que tiene boca y no habla, como dice el Salmo 115. Nuestro Dios es todopoderoso. Y la voz de Dios es voz que truena de gloria. Es voz de poder. ¿Lo cree? Levante mano al cielo. Presente su problema y dígale al Señor: Padre, ayúdame a poner, diga, en práctica toda enseñanza, toda palabra, todo consejo de Dios es para ponerlo en práctica para nuestra vida, para nuestro crecimiento, para nuestro provecho, para nuestra bendición. Oremos. Padre, gracias por la palabra, por la enseñanza. Señor, ayúdanos a aplicarla, ayúdanos a ponerla por obra. Ayúdanos, Señor mi Dios, a poder, Dios mío, accionarla. Ayúdanos a entender estos pasos fundamentales bíblicos como principios, como normas, Padre, como código de bendición, para que nuestra voz sea oída y para que su voz sea también, Dios mío, escuchada en nuestro corazón y usted responda a nuestras necesidades. Vamos, diga: Espíritu Santo, ayúdame y enséñame a buscar el rostro de Dios. Que la voz de Dios, diga, yo la pueda oír. Señor, cierro todo oído. Vamos, ore. Diga: cierro todo oído, Señor, a las distracciones del mundo. Oído a las distracciones del pecado, de Satanás, de los demonios, de gente malintencionada, de falsas enseñanzas, de falsos comentarios, de dardos y saetas del enemigo que ha venido para entorpecerme, para desviarme, diga, para enfriarme, para sacarme de la bendición, para desanimarme, para tenerme caído, decaído, en miseria, derrotado y fracasado. Tú no me llamaste a eso. Vamos, ore con fe. Diga: Padre, tú no me llamaste a eso. Diga: tú me llamaste, Dios mío, que yo lleve vida fructífera, vida gloriosa, vida victoriosa. Diga: Señor, yo quiero oír tu voz y que tu voz venga con poder, trayendo sanidad, liberación, perdón, restauración, desbaratar y deshacer todo lo que el diablo ha levantado contra mí, mi casa, robándome la paz, la felicidad, la armonía, oh Dios eterno, aún el hogar y la familia que tú me has dado. Vamos, diga: Espíritu Santo, ayúdame. Diga: Espíritu Santo, ayúdame a entrar en ese aposento, en ese secreto, en esa bendición, en esa dirección, en esa guianza, en esa cobertura, en ese ámbito, en esa atmósfera, diga, de gloria, donde tu voz, diga, tu voz venga con poder. Vamos, diga: tu voz venga con poder. Tu voz sea como llama de fuego que queme y consuma toda obra satánica. Que tu voz haga temblar los mismos infiernos, Padre amado.
Que tu voz, Dios mío, desgaje toda fuerza y todo campamento y toda arma demoníaca y satánica, amado Dios. Que tú me des poder, vamos, diga Jehová, que tú me des poder para poder hacer lo que tú me pides que yo haga. Y que tú me bendigas con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdame. Vamos, diga Jehová, ayúdame. Solo tú me puedes ayudar. Espíritu de Dios, enséñame a clamar y a orar, a buscar a mi Dios en oración, a buscar a mi Dios en quietud, en reposo y descanso, sin distracción, sin afán ni preocupación, para que mi voz se oiga y Dios me responda, me guíe, me sane, me libere, me restaure todas las cosas. Diga como al principio. Vamos, diga yo lo creo. Diga yo lo creo, Padre. Renuncio a la duda, a toda vida apática, insensible, religiosa. Ahora diga, perdóname porque no he estado viendo tu gloria por mi imprudencia, por mi desobediencia, porque no he estado orando. He estado viendo el problema y no oro, diga. He estado viendo la necesidad y no oro. Estoy afanado y preocupado cuando yo no puedo hacer nada, diga. Por más que me afane, por más que me preocupe, yo no puedo sanar a mi hijo, diga, a mi hija, ni a mi ser querido, porque tú tienes el poder. Cuando yo oro, tú envías el poder. Abashohamai. Oh, Marabakata Mahaya. Diga, perdóname, Señor, porque he estado preocupado. ¿Por qué comer? ¿Por qué hacer? ¿Por qué vestir? Preocupado por una cosa y otra cosa, Padre. Pero no te he estado buscando en quietud, en tranquilidad, en descanso, en reposo, en el secreto. No lo he estado haciendo. He estado haciendo, digo, oración mecánica. Vamos, sincérese. He estado haciendo, digo, oración rápidas, oraciones, Dios mío, al andar, sin quietud, sin reposar, sin descansar y esperar en tu palabra para oír tu voz. Cierro mi oído a toda voz externa para oír tu voz, Señor. Diga, Espíritu Santo, ayúdame a entrar en ese aposento y que mi Dios me hable. ¿Qué es lo que tengo que hacer en mi necesidad, en mi problema? Diga, Señor, limpio mi mente y mi corazón. Vamos, ore. Diga, limpio mi mente y mi corazón de toda enseñanza, de todo consejo que no venga de ti. Y solamente quiero oír tu voz. Diga, ojalá. Diga, solo quiero oír tu voz. Dime lo que tengo que hacer, Jehová. Vamos, dígale, diga lo que tengo que hacer, dímelo. Dime, Padre, dime qué tengo que hacer. Y que cada mañana yo me presente antes de toda actividad, antes de toda labor cotidiana, familiar, matrimonial, laboral, estudio, espiritual. Primero, tu voz, tu presencia, tu comunión, para tener victoria en todo lo que emprenda, Padre. Y yo pueda traer, diga, acción de gracia a la iglesia, ofrenda de acción de gracia, contando tus maravillas. Y la gente dirá, vamos, diga, la gente dirá, cuán grandes cosas Jehová Dios ha hecho con este pueblo, con esta familia, con este matrimonio, con esta vida. En el nombre de Jesús lo creo, diga, hecho está. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Damos gloria a nuestro Dios. Los que van a presentar diezmo, pasa adelante. Los que vayan a diezmar.